Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a reproducir esta hermosa planta. Esta es una planta cadena. Lo vamos a hacer a través de esqueje de tallo. Se puede hacer directamente en sustrato o en agua, ambas formas. Entonces lo vamos a hacer de las dos maneras. Entonces lo que haríamos, yo voy a utilizar estas dos extensiones que están atrás de la maceta, porque estas de aquí pues tienen flores. Entonces lo que haríamos es que vamos a cortar en medio de dos nudos. Sería aquí y aquí, cortamos a la mitad, porque las raíces saldrían en el nudo, así como está aquí. Ahí vienen, mire. Entonces este voy a cortar aquí, y ya que tiene esta raíz pues la voy a pasar al sustrato, y esta que está aquí la vamos a pasar en agua. Entonces ahorita voy a hacer los cortes. Aquí ya tengo los dos esquejes de tallo. Era lo que yo les mencionaba aquí. Vean aquí. Entonces este va a ir directamente a tierra y este en agua. Aquí está. Este se queda en agua. Y este es el otro. Como esta es una planta rastrera, pero también se puede utilizar como una maceta colgante, entonces tengo esta macetita, yo la tenía vacía, entonces lo vamos a usar aquí. Entonces le agregué canela, y lo que tenemos que hacer es que no tienen que ir hojas en la parte que vamos a introducir en el sustrato. Entonces así como aquí cortaríamos esta hojita. Lo haríamos con tijera, porque si tratamos de hacerlo con la mano podemos quebrar el tallo, ya que es bastante frágil. Entonces voy a aprovechar que hay esta, como les mencioné, que está esta raíz. De hecho este otro nudo también trae este de aquí. Entonces ahorita lo voy a colocar y les muestro el resultado. Así la voy a dejar. La voy a colocar aquí mientras el tallo saca raíces y se adhiere al sustrato. Esta planta es muy fácil de reproducir, entonces lo que vamos a hacer es que el sustrato tiene que estar ligeramente húmedo, tiene que tener no encharcado. Entonces vamos a echar un poquito de agua y lo vamos a llevar a luz filtrada, o como está empezando, semisombra, pero no sombra total, sino semisombra. Y esto es más o menos el tiempo en que la planta vaya a sacar raíz. Como vimos que esta tenía raíz, pues esto va a ayudar bastante. De hecho, si se dan cuenta, todas estas creo que están sacando, traen raíces aéreas. Bueno, así va. Entonces así queda. Y esta de agua. Entonces estas son las dos maneras en que se puede hacer. Las dos son muy fáciles, solo que el tiempo es no con el que tenemos que tener paciencia. Así que así queda. Entonces gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.